Entonces, primero os voy a presentar, voy a hacer 3 bloques. El primero presentar qué es Nofer, el grupo Nofer, que muchos os sonará de vernos en el aseo público, secamanos, dispensadores de jabón. Luego entraremos en explicaros lo que es Boki, también, que es una empresa adquirida por el grupo Nofer hace ya 4 años. Y después os comentaré un poquito el tema de Nofer también, para poder también tener ahorro en las empresas. No simplemente, pues es importante vender, pero si conseguimos ahorrar energía y ahorrar en el agua, también es importante. Nosotros ofrecemos soluciones de ahorro para las empresas. Entonces, bueno, ¿quiénes somos? Es una empresa fundada en Barcelona en 1960. Actualmente tenemos fábricas en España, Italia y Portugal. Estamos especializados en el baño público. Y bueno, nuestro rango de aplicaciones, pues hoteles, hospitales, centros comerciales, oficinas, estadios. Ahora con las duchas de emergencia también en industria. Somos especialistas en seguridad también. Ofrecemos soluciones antivandálicas para centros penitenciarios. Nuestro equipo, nosotros tenemos como prioridad la excelencia y el compromiso con el cliente. Es lo único que queremos ofrecer a nuestros clientes. ¿Qué hacemos? Pues bueno, somos especialistas en acero inoxidable, tenemos fábrica de acero inoxidable, la producción y el diseño de más de 1.700 referencias, todo es producto fabricado por Nofer. La materia prima es 100% europea, podemos hacer cualquier tipo de proyecto que se nos plantee, tenemos un catálogo de más de 1.700 referencias, pero hacemos proyectos constantemente, de todos los ámbitos. Ofrecemos una gama total del baño público y estamos muy comprometidos con la calidad del diseño y la eficiencia. Es un diseño marca Barcelona que ofrecemos a todo el mundo. Grupo Nofer. Bueno, el Grupo Nofer lo adquiere una nueva dirección, la familia Cánovas, que es empresa de industriales, empresarios industriales, adquieren la empresa. Esta empresa, antes del 2009, muchos de los productos no se fabricaban, sino se comercializaban, y a partir del 2009 se empiezan a fabricar todos los productos de la empresa. En 2013 adquirimos una empresa de Saparici, que es de termos. También adquirimos lo que es el departamento, parte del departamento comercial y toda la fabricación, y nos ponemos a fabricar termos. Luego en el 2015 adquirimos Boki Safework, que es una empresa líder en lavaojos y duchas de emergencia en Italia. También adquirimos el personal técnico y parte de la comercialización y lo traemos a Barcelona a fabricar. Actualmente lo fabricamos en Sant Feliu de Llobregat. Jean-Pierre es otra empresa que adquirimos con el grupo Boki, que es de grifería. Y las industrias Cánovas y Agetar son empresas del grupo que fabrican lo que es todo el tema de inox, barras, secamanos y todo. ¿Qué fabricamos? Pues bueno, pues todo lo que veis, secamanos, todo el ámbito de un aseo público, pues lo fabricamos. Podemos equipar un baño completo, tanto ayudas técnicas, dispensadores de papel, dosificadores, secaderos de cabello, grifería profesional, grifería para restaurantes, mata insectos, ambientadores. Tocamos toda la gama de productos. Nofer se ha planteado el no solo fabricar por fabricar, sino fabricar eficientemente. Empezamos a fabricar soluciones inteligentes de ahorro energético y ahorro en el consumo de agua, que pensamos que es muy importante. Y esto es un modelo que podéis ver afuera, que parece como un ovni, pero en realidad son 3 en 1. Aquí tenemos la posibilidad si ponemos la mano en el centro, lo que haremos será, nos dará jabón. Si ponemos las 2 manos un poquito más al centro, nos dará agua, y cuando la sacamos por el lateral, nos secará las manos en menos de 7 segundos. Es eficacia increíble y higiene total. Nueva imagen corporativa. Bueno, Nofer, como queremos diferenciarnos del resto, hemos incorporado 3 puntitos en todos nuestros productos para cuando uno entre en un baño y vea el diseño, con estos 3 puntitos sea nuestra identidad. Los 3 puntitos es lo que nosotros empezamos a poner en todos nuestros productos. Nuestras instalaciones. Acabamos de inaugurar unas oficinas centrales en Sant Feliu de Llobregat, aparte de las fábricas que tenemos en Italia y en Túnez. Y aquí, pues bueno, tenemos 1.500 metros cuadrados de fábrica, porque para tener tantas referencias nos hace falta espacio. Tampoco hemos podido colocar todo nuestro producto, hemos tenido que subcontractar almacenes externos para poder meter la cantidad de termos y la demanda que hay tan grande.
Tenemos 400 metros cuadrados de showroom, sala de formaciones, 3.300 metros de almacén logístico y, bueno, aproximadamente movemos 5.800 palets. Estamos en Sant Feliu y estáis invitados a poder ver las instalaciones, que son dignas de ver. Exportamos a 73 países. Pues bueno, exportamos a Alemania, Indonesia, Tailandia, Australia, Cuba, Azerbaiyán, Hong Kong. Estamos en un montón de países que, bueno, que también nos gusta trasladar esta marca Barcelona por todo el mundo. Y bueno, y aquí es un poquito para que entendáis qué es el Grupo Nofer y qué es lo que pretendemos. Ahora entraremos en lo que nos ocupa ahora, que es los lavabojos y las duchas de emergencia. ¿Vale? Al final, probablemente todos los que estéis aquí tengan duchas de emergencia en sus instalaciones. Me imagino que todos, ¿puede ser? Sí, ¿no? ¿De qué color son? ¿Todas son amarillas? Bueno, pues espero que la próxima ponencia cambiemos el color y sean verdes. Esta es mi intención, ¿vale? Es bueno porque todos tenéis, es bueno porque podemos vender y es bueno porque a partir de ahora os podemos ofrecer soluciones que hasta ahora igual ni conocíais, ¿eh? Riesgos en el trabajo. Está muy bien, nos tenemos que proteger, todo el mundo hay que proteger. Están las máscaras, están los guantes, están los delantales, está todo. Pero hay veces, o todo el mundo no lo usa, o puede haber un riesgo. Entonces, el primer accesorio indispensable cuando hay una emergencia de una salpicadura o con un producto químico o algo es los lavaojos. En este caso, aunque usemos las gafas protectoras, hay veces que puede haber alguna salpicadura y lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos al lavaojos y tener la suerte que funcione, que esto también es importante. La importancia del tiempo de reacción. Los primeros 10 a 15 segundos después de una exposición a una sustancia peligrosa, una sustancia cáustica, son críticos. Retrasar el tratamiento puede provocar lesiones severas y las duchas de emergencia y los dispositivos lavaojos proporcionan descontaminación en el entorno laboral para neutralizar la sustancia y que pueda causar lesiones. O sea, es muy importante tener esto, tenerlo localizado, saber cómo se utiliza. Es sencillo, pero por normativa hay que saber cómo se usa. Y bueno, y aquí tenemos algunos de las operaciones y que hay riesgos con algunas operaciones en algunos trabajos. Pues bueno, en trasvase de líquidos tendríamos que nos podíamos salpicar la ropa, los vertidos, en reacciones químicas. Pues bueno, en todas estas cosas que nos puede pasar con nuestro trabajo es necesario por normativa tener la ducha de emergencia o un lavaojos. ¿Vale? ¿Qué debemos hacer si nos salpica un producto en los ojos? Pues rápidamente, si estamos solos, saber dónde está el lavaojos, que por normativa tenemos que saber dónde está, abrir los ojos con las manos, acercarnos al lavaojos, activar el lavaojos y estar 15 minutos que nos vaya entrando agua y poder limpiar los ojos. Es importante que los lavaojos sean revisados, los aireadores que no funcionan sean sustituidos, que tengan los cubreaireadores, que los tengan puestos, que el aireador esté limpio, porque hay veces que hemos ido a empresas a hacer alguna auditoría para ver cómo están las instalaciones y bueno, mejor que el trabajador no tenga que ir al lavaojos, porque la viruta que puede llegar a tener a veces, la suciedad que tiene un aireador, pues bueno, es peligroso. Entonces, mejor tenerlos bien controlados, bien revisados, y nosotros daremos unos consejos de cómo hay que hacer el mantenimiento, pero bueno, de la mano de Albert Cañellas podemos dirigirnos a cualquiera de las empresas para formar al equipo técnico, orientaros si los equipos que tenéis están bien o no están bien, o están un poco fuera de norma. Nosotros actualmente acabamos de pasar la A+, de todos los productos, no de un producto, sino de todos los productos. Y nos hemos dado cuenta que la mayoría de productos que están en el mercado están un poco fuera de la nueva normativa, del caudal que tiene que dar, la circunferencia que tiene que dar, el chorro que tiene que impregnar totalmente. Tampoco no cumple porque el lavaojos y la ducha tiene que estar activado a la vez y tener una altura suficiente para que funcionen las dos cosas a la vez. Nos encontramos que la competencia, cuando abres la ducha que tiene unos 120 litros por minuto, por el lavaojos no sale agua. Entonces son aspectos que son importantes y hay que verificar.
Nosotros proporcionamos kits de pruebas, tenemos accesorios para hacer las pruebas y que el operario no se moje, para verificar el caudal, para verificar que las presiones son buenas. O sea, tenemos un kit completo para poder hacer todas las pruebas, aunque de momento no sean las nuestras. Bueno, ¿por qué Boki? Pues Boki somos fabricantes desde 1950, somos como un Carlos Árboles en Italia, y hemos venido a España a poder no solo vender los productos que tenemos en el catálogo, sino ofrecer soluciones. Nosotros tenemos un catálogo muy completo, pero nuestro fuerte es el tunear la instalación, es decir, dar prestaciones a las duchas. Que en la ducha la normativa aconseja que tiene que salir el agua entre 15 y 35 grados. Pocas duchas el agua en el mes de diciembre sale a 15 grados. Un trabajador con una necesidad de ducha se mete aquí en Vic en el mes de diciembre 15 minutos debajo de la ducha. Bueno, está bien. Me lo puedo imaginar, el pobre chaval, lo que le puede pasar. Entonces, bueno, vamos a intentar dar soluciones. Fabricamos termos, calentamos el agua, ofrecemos soluciones a medida. La BAF nos llamó el otro día porque tenía un problema de sobrecalentamiento de agua en las tuberías. Les hicimos un sistema de recirculación de agua, depósitos autónomos. Vamos, nos gustan estos proyectos, aparte de poder venderos el producto que necesitéis. Me he adelantado. Tenemos stock permanente del producto de más demanda, asesoramiento técnico personalizado. Nosotros, de la mano de los distribuidores, os podemos venir a formar a los técnicos, a explicaros las novedades de la normativa, a hacer un poquito, informaros. Hay cosas que de nuestra mano estamos muy metidos en el tema y es sencillo informaros de cómo tienen que estar las instalaciones. Y tenemos una garantía de 5 años en nuestros productos, siempre y cuando se mantengan con las instrucciones del fabricante. Competencia tendríamos a Faru, Carlos Árboles y Boki. Faru es un distribuidor, no es fabricante. Hay muchos productos Faru instalados. Pues bueno, no competimos contra Faru. Nuestro competidor más directo es Árboles, que aparte de los lavaojos tiene grifería para laboratorio. Y nosotros estamos especializados de momento en los lavaojos y las duchas de emergencia. ¿Qué ofrecemos? Los que os decía, ofrecemos servicios. No solo despachamos productos, sino nos preocupamos para lo mejor que podéis tener en vuestras instalaciones. A lo mejor no os hace falta tener algún producto que tenéis, con otro más económico lo podéis sustituir, con un lavaojos portátil, con un, no sé, nos adecuamos un poquito y lo que hacemos es asesorar técnicamente a las empresas. También, bueno, por normativa, pues cuando vamos a empresas vemos que las duchas, pues bueno, les digo, ¿las probáis? Ah, no, mira, yo es que las uso para cuando tengo sed. Otros, yo me lavo las manos. O sea, al final es un producto que está y pues bueno, pues cada uno lo usa como prácticamente no se usan nunca, pues están como abandonadas, están metidas en los sitios donde están, pero llenas de cajas alrededor, que dices, madre mía, como uno tiene una emergencia, necesitará una escalera para saltar el palé. Entonces es importante que las cosas estén en condiciones para que cuando haya una emergencia, pues se puedan utilizar bien y correctamente. La inspección, podemos inspeccionar vuestras empresas de la mano de Albert. Estas son las normativas que afectarían a las duchas y lavaojos. Estas son la 15154/1, que son las duchas de cuerpo conectadas a la red de agua. Pues esta sería, bueno, explica un poquito el caudal mínimo que tiene que tener, tiene que ser adecuada la velocidad del agua para no dañar al usuario, temperatura del agua especifica que tiene que estar entre 15 y 35, esto es importante. Creemos que la normativa no lo deja muy claro, está ahí, lo pone en un anexo, pero tiene que ser así, debe ser así. Y nosotros vamos a hacer que sea así porque estamos hablando con A+, porque necesitamos que estas normativas y con los reguladores de AENOR y todos que hagan que esto sea así, porque es inentendible que una ducha pueda salir a tanta presión, con tanta agua, que tengas que estar 15 minutos y que te salga a 5 grados. Aquí tendríamos, no me voy a alargar mucho, voy a ir rápido, no os preocupéis. Aquí tendríamos la barra 2, que afectaría a los lavaojos conectados a la red de agua, pues bueno, en este caso solo el lavaojos. Aquí tenéis alguna, esto si queréis luego la presentación, sobre todo lo que afecta al tema este, se os puede enviar para que lo tengáis en vuestros archivos. Aquí entraríamos
en las que no están conectadas a la red de agua. En este caso, esta ducha puede estar conectada o no. Esto es lo que a mí personalmente es la que más me gusta, es la que se puede tunear al máximo. Aquí hemos hecho un proyecto ahora para Oman, por una planta de oil gas, que nos han pedido con todas las virguerías que se pueda imaginar, con un chiller que enfríe el agua, la caliente, la enfría, con válvulas de seguridad, con sirena, todo ATEX. Bueno, son productos que tienen un cierto valor añadido, porque está detrás de nuestra ingeniería desarrollando torres específicas para cada caso. Y bueno, y estos son los portátiles. Hay veces, pues, para una simple emergencia, o la gente, por ejemplo, los Mossos nos han pedido para los furgones, pues como no pueden llevar una ducha a cuestas, pues con el lavaojos para un primero lavado ocular si están en contacto con alguna sustancia peligrosa, pues esto serviría perfectamente. Bueno, características de los lavaojos, aquí explico un poco el material, no me voy a alargar mucho. Aconsejamos siempre la de acero inoxidable por durabilidad, pero tenemos varias opciones. Tendríamos el acero pintado también, y en este caso la base, el recogedor, podría ser en polipropileno también, abaratando un poco lo que es el lavaojos. Estos son pruebas que por normativa tienen que, bueno, pues el rociador tiene que estar a una altura determinada, la altura del chorro del lavaojos tiene que salir a una altura determinada. Bueno, son pruebas que se hacen. Y esto, pues lo que os decía, actualmente las duchas que nos hemos encontrado en el mercado, porque cuando hemos ido a la certificación nos hemos llevado a todas las duchas que tenemos de nuestra competencia para verificarlo simplemente, pues bueno, no pasa ninguna. En la salida de agua, cómo hay que cumplir la cantidad de agua que hay que salir en cada espacio, el reparto de agua no es equilibrado en la mayoría de las duchas. En la nuestra hemos conseguido que salga completamente uniforme. Lavaojos más vendidos. Tendríamos el lavaojos fijación suelo, tendríamos el fijación mural y el portátil. Aquí tendríamos las duchas lavaojos más vendidas, pues son las más típicas. La de fijación suelo, la de plataforma que se ve menos y la de pedal. La calidad marca la diferencia, algo que nos diferencia un poco de la competencia. Pues bueno, el mando. Nuestros mandos son en acero. ¿Por qué? Porque evitamos roturas. Esto está muchas veces en almacenes. Hay toros por ahí que dan golpes. Hay mucha rotura de palanca, mucha rotura de recogedor. ¿Qué hacemos con esto? Le damos durabilidad al producto. Hacemos que el producto sea más resistente, menos recambios, menos repuestos, menos gasto también de mantenimiento. La salida de agua es en latón cromado. Utilizamos la salida del latón, la salida típica de un grifo que tengamos en casa. ¿Por qué? Porque le damos mayor pureza al grifo. Las duchas a veces están en ambientes un poco corrosivos, el sol, pues bueno, esto pensamos que es el producto más adecuado para una salida de agua. Tenemos el protector antipolvo. Este de aquí, el protector antipolvo, lo que hacemos es que aparte de proteger el aireador, lo que hace es que en un caso de emergencia, pues si no vemos, podemos tener un contacto en este caso con los aireadores. De esta forma tenemos un protector que aparte que protege de polvo, también te protege de impacto. Algo muy importante, que esto lo hemos sacado de la grifería, hemos añadido una válvula antilegionela, ¿vale? ¿Qué conseguimos con eso? En este caso tenemos sistemas de drenaje de agua, es decir, la columna de ducha quedaría vacía de agua, pero teníamos el impasse de que el lavaojos siempre quedaba agua estancada. ¿Qué hemos hecho? Hemos incorporado una válvula en el mando de apertura del grifo. Lo que hacemos es que todo lo que está en contacto con el aire, que es lo susceptible de coger legionela, queda vacío. Entonces conseguimos, pues bueno, proliferar menos el virus en caso de contagio, porque estas duchas, al estar instaladas en el exterior, el agua muchas veces es mejor que no esté muy estancada, porque si se hacen las pruebas diarias, las pruebas que se tienen que hacer, no hay problema, pero como sabemos que no se hacen, a la hora de activar una ducha, si lleva 15 días o 20 días sin probar, pues ahí puede haber virus. Los rociadores, bueno, lo que os decía, el rociador lo hemos hecho con los orificios estratégicos para que salga el agua bien repartida por todas partes, y las palancas nuestras son de inox, la competencia es de plástico. Lo que conseguimos es que no se rompan y que tengan mayor durabilidad.
todo es en inox. Catálogo por modelos, bueno, tenemos los tres acabados. Tendríamos el acero galvanizado con polipropileno, tendríamos el acero galvanizado con inox y tendríamos el todo inox, ¿vale? Tenemos estos tres acabados. Lavaojos, tenemos los murales, los de fijación suela, encimera y portátiles, tenemos toda la gama que vais a necesitar. Pasaríamos, hemos desarrollado, como estamos muy sensibilizados con el tema de los discapacitados, porque somos fabricantes de barras de apoyo y pues para ayudas técnicas para los discapacitados, hemos desarrollado un lavaojos para que se pueda acceder con una silla, ¿vale? Entonces, en los trabajos donde hay alguna persona discapacitada que tenga una emergencia, puede recurrir a nuestro lavaojos, que en este caso está ya preparado para que cumpla la normativa de la accesibilidad. Y esto, bueno, una ducha y también tenemos la solución para la ducha, una ducha de fijación mural, la ponemos a la altura determinada y tenemos una ducha perfectamente preparada para la accesibilidad. Y las duchas de fijación suelo, sobre puerta, se ven bastantes porque hay sitios que a veces no tienen espacio para poner la ducha, pues bueno, se utiliza una puerta para ponerla encima, entonces se utilizan miles de sitios, aunque sean pequeños, para poder poner cualquier solución. Y bueno, los lavaojos de suelo, lo que hablábamos un poco, suelo, pared y sobre puerta. Esto ya lo veis en el catálogo y veréis todos los modelos que tenemos. Para mí lo más importante es que sepáis la calidad de nuestros productos, que los productos tienen que cumplir la norma y que luego sí que aconsejaremos cómo se tiene que hacer este mantenimiento. ¿Vale? Las plataformas, estas plataformas, pues bueno, hay miles de combinaciones también. Cuando subes a la plataforma se abre la ducha, pueden ser manuales, puede ser que se abra independientemente la ducha que el lavaojos, hay miles de combinaciones. Estas las cabinas que os explicaba antes, ¿no? Es un depósito de 1500 litros y tiene que dar, pues, tiene que dar 76 litros minuto durante 15 minutos. Entonces, pues bueno, esta en este caso es autónoma, esta torre funcionaría sin conexión de agua. Lo que hacemos muchas veces es podemos añadir circuitos de recirculación, tenemos válvulas también antifrío y anticalor, por si quema mucho el agua, pues descargue una valvulita hasta que el agua esté a la temperatura. El problema de esta ducha es que al no estar conectada en agua caliente, pues se va a ir vaciando. Hay que ir mirando e ir llenándola de vez en cuando. Y bueno, las podemos hacer cuando es atmósferas explosivas, también tenemos toda la ingeniería para desarrollarlo en ATEX. Y la normativa del agua templada, esto es lo que os comentaba, ¿no? Creemos que es muy importante empezar a concienciar a que el agua sea templada. Nosotros apostamos por eso, creemos que en este próximo año o en un par de años todas las duchas tendrán que dar el agua templada y nosotros estamos aquí para proporcionarlos todo lo que necesitéis. Vale, esto es una solución así gráfica un poco sencilla, pero podría ser como calentar una ducha, en este caso con un termo con la capacidad suficiente para poder proporcionar el agua que tiene que salir por normativa. Pues nada, le pondríamos una válvula termostática, la templamos a la temperatura que queremos y tenemos el agua completamente templada desde el segundo 1. ¿Qué deben saber las empresas? Pues bueno, que el tiempo de desplazamiento hasta un punto de peligro son 10 segundos, el almacenamiento de materiales peligrosos, si se tienen en el trasvase, también tienen que llevar lavaojos y duchas de emergencia. Todos los sitios donde se trabaje con protección ocular también es necesario, bueno, algunos aspectos. Y bueno, una cosa tan sencilla como la recarga de baterías y mantenimiento de las carretillas transportadoras. Eso tiene unas carretillas, unas baterías que hay que rellenarlas habitualmente, pues en la zona donde se hace esa carga de baterías es obligatorio tener un lavaojos. Y bueno, esto es una pequeña hoja de comprobaciones que nosotros pensamos que es necesaria para que los lavaojos funcionen correctamente, y lo que hacemos es que, pues bueno, un pequeño cuestionario, ¿no? Que el de mantenimiento puede ir pasando por sus duchas, numerarlas si son muchas y pues verificar pues que la ducha no está más de 10 segundos, que el flujo de agua comienza desde el segundo 1, que el lavaojos funciona sin las manos, es decir, que se abre, sale el agua y para apagarla la tienes que cerrar. Bueno, una serie de
un manual como de funcionamiento que creemos que es necesario para que funcionen. Las duchas hay que probarlas semanalmente. Cada semana hay que hacer un paseo por la instalación y verificar estos aspectos que tienen las duchas. Voy un poco rápido para no alargarme mucho, ¿vale? Y bueno, y empresas que confían en Boki, bueno, algunas de las empresas que hemos suministrado de momento lavaojos y duchas, pero esperamos que a partir de ahora sean más. ¿Vale? Soluciones de ahorro con Nofer. Esto es lo que queremos. Queremos que ahorréis, y que ahorréis para vosotros y para el planeta. Pensamos que es hora de empezar a cambiar los hábitos, es hora de empezar a ir al lavabo, al aseo público, y como es gratis el jabón, pues mira, le meto 4 veces al jabón, pues bueno, me estoy 4 horas tiro el papel en la papelera, hostia, está muy llena, pues ¿dónde se va? O se va al váter. Entonces, nosotros ofrecemos soluciones eficientes, pensamos que seleccionando un buen producto a la hora de comprar es importante luego para el ahorro. Y a veces es lo mismo comprar una cosa que otra, pero como no estamos muy concienciados, pues compramos lo primero que nos ofrecen. Entonces, ahorramos con la elección. Un único dispensador de toallitas de papel tiene un coste medio de unos 130 euros al mes, 1.560 euros al año. ¿Qué conseguimos? Pues bueno, dispensadores vacíos, muchas veces no hay papel. Suciedad, las toallitas de papel normalmente se desechan sin cuidado, o van a la papelera, o van al suelo, o van al váter. La huella de carbono, o sea, utilizar el papel, tanto papel, estamos con tanta energía, tanta sostenibilidad, y sé que en las empresas cárnicas se usa muchísimo papel. No sé si a lo mejor algún día lo podremos cambiar. Yo espero que de la mano de Albert, con algunas soluciones que estamos desarrollando, os convenzamos y que a lo mejor dejéis de usar el papel y usemos más los secamanos. Ahora mismo los secamanos no son como antes, ahora os enseñaré un secamanos que tenemos, que está con tecnología microban, que ya se hace con antibactericida, que perfuma el ambiente, o sea que hay una serie de ventajas respecto a los secadores que se conocían antiguamente. ¿Vale? Bueno, yo os decía que vengo del mundo de la grifería, y yo tengo la suerte de nací en una familia que se desarrolló el primer cartucho temporizado y se introdujo este sistema de temporización en España. Entonces, antes no existían los grifos temporizados, pues bueno, introducimos esta mejora, que lo que conseguimos al final es no derrochar agua, es que no se queden los grifos abiertos. 10 gotas por minuto provoca una pérdida de 2.000 litros de agua al año. Es importante saber lo que tenemos instalado. Es importante que si en vez de tener grifos normales los cambiamos por temporizados, tendremos un ahorro considerable. Pero si en vez del ahorro del grifo temporizado le ponemos uno electrónico, aún tendremos más ahorro. Y si encima le ponemos aireadores ya de bajo consumo, más. Entonces, es importante saber elegir lo que instalamos, porque por el baño pasa muchísima gente durante muchas veces al día, y grifos abiertos significan mucho dinero y muchas pérdidas. ¿Vale? Bueno, aquí grifo temporizado y grifo electrónico. La electrónica es lo que ahorra más, ¿vale? Pero el temporizado ayuda a que los grifos no se queden abiertos. Ecoeficiencia, esto es lo que decía de los secamanos. Esto es un modelo de alta velocidad y eficiente. Aquí esto es el concept. El concept es lo que os comentaba antes, que luego, si queréis, os explicamos con más detalle cómo funciona y ¿vale? Los tenemos en diferentes acabados. Esto es lo que se empieza a ver en todos los centros comerciales. Al final es que el usuario no tenga nada a la vista. Son armarios con indicativos, donde en un sitio va el jabón, en otro va el secamanos y en otro va el agua. Entonces, toda la suciedad o el jabón no cae al suelo, sino el jabón cae en la pica y tenemos más limpios los aseos. ¿Vale? Bueno, lo podéis ver un poco por detrás, toda la estructura que tendría, el secamanos, el depósito de jabón y el grifo. Nada, esto simula un grifo, pero es un secamanos. Es para poderlo aplicar al conjunto, y al final podemos poner un dispensador de jabón, un grifo y un secamanos para que guarde la misma línea. Y nada, aquí algunos de... Este lo tenemos fuera instalado. Este es para que cuando lo veáis instalado con estos 3 puntitos, sepáis que cuando secáis las manos os las vais a secar, no van a acabar aquí, ¿vale? Esto seca. Esto en 7 segundos seca. ¿Vale? Secado ultra rápido, son ecoeficientes, es una buena solución para vuestras empresas. Este modelo se ha desarrollado
porque estamos intentando convencer a los hoteles que cambien las toallas y que no limpien tanto y que no laven tanto, y se están empezando a introducir en cadenas de hoteles. Por eso se ha hecho con este diseño un poquito más vanguardista, con carcasas diferentes y todo. Tenemos varias salidas, tenemos una salida muy potente, pero para los hoteles hemos desarrollado una salida, la multijet, que bueno, amortigua mucho el ruido y no molestaríamos en este caso al que tengamos al lado de la habitación. Este es bueno también. Luego tendríamos el V-Jet, esto lo tenéis fuera, esto es lo que os decía, ya están confeccionados con sistemas antibacterianos, tienen filtros para que os perfume el ambiente, hace de todo, casi todo. En algunos sitios que los vendimos tuvimos que poner una pegatina para que no orinaran dentro, porque no tenían muy claro si era un secamanos o era un urinario, pero bueno, ya la gente cada vez se está acostumbrando más. Y bueno, lo que os decía, el Ion Shield, el EPA Filter, estos son filtros con diámetros micrométricos que lo que hacen es que son de alta eficiencia y elimina de forma rápida el 99,50% de las partículas contaminantes en suspensión. El Zero Smell que te perfuma y bueno, durabilidad. Luego entraríamos en una gama, la gama un poquito de durabilidad más robusta para centros comerciales, sitios donde puede haber vandalismo, entonces estos son antivandálicos totalmente, los modelos. Calidad y precio, cuando buscamos calidad y precio, pues tendremos otra gama para dar servicio a todas las necesidades. ¿Vale? Voy a pasar un poco rápido porque luego, si queréis, ahí lo vemos. Estos son dosificadores de jabón, importante también. Tenemos todo tipo de dosificadores de jabón. Si no queréis usar secamanos, os vendemos dosificadores de jabón. Y dispensador de papel también tenemos. O sea, al final llegaremos a vosotros. ¿Vale? Aquí tenemos los automáticos. Estos que son... No se ve muy bien, ¿no? Pero bueno. Estos son dispensadores de jabón, los rollos industriales. Vale, voy a pasar un poquito. Estos son dispensadores de papel. Bueno, que sepáis que tenemos toda la gama de el lujo en exactitud. Esto es un ejemplo de un baño de un hotel. Todo lo que veis aquí lo podemos suministrar, desde el grifo, el espejo, el secador, el toallero, la toalla no. Todo lo demás sí. Consejos, pensamos que el acero inoxidable es el producto que tiene que estar en los sitios, es duradero, es higiénico, nosotros somos fabricantes, adaptamos todas las necesidades de un aseo público en inox. Aquí podéis ver, si se ve poquito, pues bueno, todo lo que está en acero inoxidable es Nofer. Hasta incluso las mamparas, los separadores de los baños, los aseos, el portarrollos, las encimeras. ¿Vale? Es un poquito más sofisticado también, de un centro comercial. Otro ejemplo, el afán de perfección. Nosotros queremos no simplemente diseñar, sino diseñar con inteligencia, barras de apoyo también para los discapacitados. Tenemos estas que son antibactericidas, pues para hospitales se nos requiere este tipo de barras, también las fabricamos. Un baño adaptado, aquí veis un ejemplo de un baño adaptado, todo lo que hay aquí también es Nofer. Grifería temporizada, pues bueno, es el proyecto que ahora hemos desarrollado, que estamos ofreciendo también, fabricando grifería temporizada, grifería de ducha temporizada, grifos de pedal, que algunos de estos a lo mejor que esto sí que lo podéis conocer en la industria alimentaria. Línea antivandálica, también hacemos prisiones. Estos compactos de prisión están hechos por Nofer. Somos muy fuertes en establecimientos penitenciarios en todo el mundo. Se hicieron casi todos los centros penitenciarios, tanto en grifería como en mobiliario de toda España. Se reformaron todas las cárceles. Pensábamos que gastaban mucho en centros penitenciarios, pero es que están todos dentro, o sea, por eso lo hicieron. Entonces, tienen celdas completamente equipadas con sistemas antilegionela, con sistemas con agua calentita, con agua fría, o sea... Y luego, pues bueno, esto es la imagen de un estadio que se hizo en Letonia. Y aquí, bueno, aquí os voy a hacer una comparativa rápida, y con esto acabo, de un aseo común que podemos encontrar en cualquier industria, que yo fui a la BASF y era así, exactamente así. Y nosotros proponemos algo así. Es posible hacerlo. Entonces, pensamos que es importante. La imagen corporativa, también el baño es muy importante ya. Antes el baño era una pieza pues
pues bueno, que tampoco era tan importante, pero ahora cada vez la imagen es más importante. Aquí tenéis, bueno, aquí ni se ve, un SEO común muy oscuro, pues bueno, una propuesta en offer, otro SEO común, otra propuesta en offer, otra propuesta en offer, y nada, y aquí termina mi presentación. Cualquier duda que tengáis, quiero agradecer la presencia de nuestro director general que ha adelantado, Francisco Cánovas, que ha adelantado su viaje desde Italia para poder estar en esta ponencia. Agradecerte a ti, Albert, y a tu equipo la oportunidad que nos das para poder presentar nuestros productos, y a todos vosotros, y espero que no os haya aburrido mucho. Gracias.